Hola chicos, buenos días. Bueno, vamos a empezar repasando qué fue lo que aprendimos el otro día con el último vídeo. Y lo que estuvimos viendo y aprendiendo es a clasificar triángulos. Vimos cómo clasificar los triángulos según la longitud de sus lados, es decir, lo que midieran de largo. Os recuerdo que lo medíamos con la regla y según lo que midieran sus lados, si los tres lados eran iguales, pues entonces ese triángulo era un triángulo equilátero. Vimos que si dos de sus lados eran iguales y en consecuencia el otro no, era más cortito o más largo, entonces ese triángulo se llamaba isósceles. Y vimos también que si los tres lados son diferentes, ¿verdad? Hablábamos del triángulo loco, cada uno mide una cosa, pues entonces ese triángulo se llamaba escaleno. Bueno, esta es una clasificación de los triángulos según sus lados. ¿Qué vamos a aprender hoy? Pues vamos a aprender a clasificar triángulos, pero no según sus lados, sino según sus ángulos. Dependiendo de cómo sean los ángulos de un triángulo, pueden ser de tres tipos: acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Bueno, pues vamos a explicar qué significa cada una de estas cosas. Vale, ¿cuándo un triángulo es acutángulo? Pues cuando tiene los tres ángulos agudos, ¿vale? O sea, sus tres ángulos, este y este, miden menos de 90 grados, ¿verdad? Son más pequeños que un ángulo recto, que era la L perfecta, ¿verdad? Que veíamos con la escuadra, con el cartabón, ¿verdad? Bueno, siguiente tipo de triángulo. Entonces, hemos dicho que no se nos olvide, cuando los tres ángulos son, aquí en el acutángulo estamos, cuando los tres ángulos son agudos, o sea, más pequeños de 90, triángulo acutángulo. ¿Qué ocurre cuando hay un ángulo recto? Solo uno. O sea, uno de los ángulos, en este caso como podéis observar es este. Uno de los ángulos sí que forma esta L perfecta. Solo uno es necesario. Mirad, aquí este ángulo, aquí y aquí forma una L perfecta. O sea, tiene un ángulo recto. O sea, un ángulo que mide 90 grados. Pues en el momento en que hay un ángulo que mide 90 grados, estamos hablando de un triángulo rectángulo, ¿vale? Como tiene uno recto, es un rectángulo. Y por último, vamos a ver el obtusángulo. ¿Y cuándo un triángulo es obtusángulo? Pues mira, cuando tiene un ángulo obtuso. Es decir, uno de sus ángulos, da igual el que sea, mide más de 90 grados. Mira, este ángulo claramente vemos que mide más, ¿verdad? Este ángulo mide más de 90 grados, ¿verdad? Mide más de 90 grados. Con lo cual es un ángulo obtuso. Pues ese triángulo que tiene un ángulo obtuso se llama obtusángulo. Bueno, estos tres nombres los tenéis que aprender y recordar qué era cada uno. Tipos de triángulos según sus ángulos. Primero, el acutángulo tiene tres ángulos agudos. Segundo, rectángulo tiene un ángulo recto. Tercero, obtusángulo tiene un ángulo obtuso. Esto lo tenéis en el libro y lo tenéis que aprender. Y sería muy buena idea que lo primero que hicierais en vuestra libreta, hoy que voy a dejar muy poquitos deberes, es copiar esta fotografía que viene aquí, en la que pintéis en vuestra libreta un triángulo acutángulo, uno rectángulo y un obtusángulo. Acordaros siempre que los triángulos, las rectas, las tenemos que trazar con las reglas, ¿eh? Bueno, vamos ahora a recordar cómo medíamos los ángulos, porque claro, yo pongo varios triángulos y te digo, venga, ¿cómo es? Según su ángulo. ¿Es acutángulo, es rectángulo o es obtusángulo? Pues yo recuerdo que en el tema anterior vimos dos formas
vimos dos formas de medir los ángulos. Primera forma, que era con el cartabón. Y segunda forma, que era con el transportador de ángulos. ¿Vale? La forma más facilita y más sencilla para ver simplemente si un ángulo es recto, más pequeño o más grande, o sea, recto, agudo u obtuso. Pues la forma más fácil es cogiendo nuestro cartabón, como viene aquí con el cartabón. Si yo coloco el cartabón como en este dibujo, coloco el ángulo recto del cartabón sobre el ángulo que quiero medir y me encaja perfectamente, pues puedo decir que ese ángulo es recto. Si mi triángulo tiene solamente un ángulo recto, con que tenga uno, pues ya sé que es rectángulo. Si ocurre como en la imagen número 2, mira, ¿veis? Ese es el ángulo que voy a medir. ¿Qué pasa con el cartabón? Que el ángulo del cartabón es más grande, ¿verdad? Pues entonces, como este ángulo agudo, si los tres son agudos, si yo pongo mi cartabón en los tres ángulos de mi triángulo y los tres son agudos, pues ya sabemos que es rectángulo. Y por último, si yo encuentro un ángulo en mi triángulo que sea mayor que el del cartabón, pues ya sabemos que hay un ángulo obtuso. Y si hay un ángulo obtuso, ¿cómo es? Obtusángulo. ¿Vale? Lo podía hacer así, o también con el transportador de ángulos, directamente midiendo. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de este ángulo que han medido aquí. Aquí está en el 0 y aquí en el 60. ¿Cómo este ángulo? Agudo, ¿verdad? Pues si los tres ángulos de mi triángulo son como este, son agudos, será uno acutángulo. Sin embargo, si encuentro uno que sea recto, ¿verdad?, que llegue hasta aquí, será un triángulo rectángulo. Y si encuentro uno más grande, será un triángulo obtusángulo. Esto es simplemente recordaros lo que ya sabíamos, ¿eh? Lo que pasa es que como estamos aprendiendo ahora mismo cómo clasificar según los ángulos, y yo tengo que saber si mide menos de 90, si mide 90 o si mide más de 90, pues os recuerdo cómo calculábamos lo que medían los ángulos. Bueno, vamos a hacer un ejercicio juntos que siempre escenifica mejor todo y hace que lo entendamos mejor. Vamos a hacer el 10 de la página 187. Si queréis abrir vuestro libro también para verlo, lo hacéis, si no, pues lo vais siguiendo aquí en la pantalla. Dice, para hacer un collage en la clase de plástica tenemos estos triángulos, todos estos que aparecen ahí. Nombra cada uno según sus ángulos. Hazlo en tu cuaderno, según su ángulo. Si me dijera según sus lados, tendría que medir la longitud de los lados, pero como me dice según su ángulo, me voy a tener que fijar en su ángulo. ¿Qué es lo más fácil? Pues coger el cartabón. Coger el cartabón y decir, vamos a ver, el A, que lo tengo aquí, el A. Si yo pongo el cartabón aquí, podréis comprobar que este ángulo tiene 90 grados, que es exactamente igual que el ángulo recto del cartabón, con lo cual puedo afirmar que este triángulo, como tiene un ángulo recto, es rectángulo, independientemente de cómo sea este o este. ¿Vale? Siguiente, vamos a ver el B. Vamos a ver el B. Observo esos ángulos y cojo mi cartabón. Si yo coloco el cartabón aquí, veré que ese ángulo es más pequeño de un ángulo recto. Si yo lo coloco aquí, podré observar también que ese ángulo también es más pequeño. Y si yo lo coloco aquí, observo que ese también. O sea, los tres ángulos son más pequeños que un ángulo recto. O sea, son los tres agudos. ¿Cómo era un triángulo cuando los tres ángulos son agudos? Efectivamente, acutángulo. Vamos a seguir con el C. Venga. Bueno, yo el C veo muy clarito, no sé vosotros, que si yo pongo aquí un ángulo recto, si yo coloco ahí encima mi cartabón, el ángulo de este triángulo, este es más grande, o sea, es obtuso. Así que si tengo un obtuso, ¿cómo es ese triángulo? Pues obtusángulo, muy bien. Seguimos. Vamos con el D, que lo tenemos ahí.
Vale, mirad, si yo voy colocando el cartabón, me daré cuenta que este es más pequeño que un ángulo recto, esto también, pero podré observar que aquí el cartabón me encaja perfectamente, que este tiene 90 grados. Yo se lo puedo hacer sobre mi libreta, ir colocando el cartabón. Con lo cual, si tiene un ángulo recto o de 90 grados, como este triángulo, efectivamente, rectángulo. Vamos a ver el E. Bueno, pues me pasa que yo veo súper fácil. ¿Qué le pasa a este ángulo? Que mide más de 90, ¿verdad? Yo puedo poner aquí el cartabón y veo que se mide más de 90. O sea, que es un ángulo obtuso. O sea, que ese triángulo es obtusángulo. Bueno, vamos a ver el último. El F. Ahí. Pues si yo empiezo a colocar aquí mi cartabón, veo que ese es más pequeño, que ese también y que ese también. Con lo cual, ¿cómo es ese triángulo? Pues acutángulo, porque tiene los tres ángulos más pequeños de 90, son los tres agudos, ¿vale? Este ejercicio me encantaría, no lo voy a mandar de deberes, pero me encantaría que lo hicierais luego en vuestra libreta. Simplemente sobre el libro vais colocando el cartabón y vais viendo y comprobando que esto que yo he dicho de los ángulos es cierto. Bueno, pues os voy a decir ya por último que lleváis de deberes. Mirad, de deberes nos vamos a ir a la página 199, ¿vale? Y os voy a mandar solo el ejercicio 11, pero lo voy a explicar un poquito. Dice, copia la figura en tu cuaderno, contando las cuadrículas. Pues genial, como aquí te viene una cuadrícula, una hojita como la vuestra, pues contáis los cuadritos, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y 1, 2 y 3, pues nada, dibujáis con vuestra regla, siempre con la regla, un rectángulo que mida 4 de largo y 3 de alto, ¿vale? Pues copiáis todas las figuras que vienen aquí, todas. Y después, ¿qué hay que hacer? Dice, traza una recta en cada figura que la divida en dos triángulos. Bueno, pues fácil, con mi regla de nuevo, por supuesto. Mirad, en el verde ya la han trazado, ¿verdad? Ya han formado dos triángulos. Vamos a hacerlo en esta figura. Por ejemplo, así. Por ejemplo, así. Aquí. Por ejemplo, así. ¿Verdad? ¿Qué pasa con esta última figura? ¿Puedo trazar una recta que la divida en dos triángulos? Bueno, pues sí, si la llevo ahí en medio, también lo podría hacer. Así. ¿Vale? Esto es lo que tenéis que hacer en vuestra libreta. Y ahora que te dice la primera pregunta, que no sale en la foto, pero viene en el libro, la leo. Clasifica los 10 triángulos obtenidos según sus ángulos. Pues nada. Triángulo número 1. Uy, perdón. Cojo el lápiz. Triángulo número 1, pues me ponéis debajo 1 y me ponéis si es acutángulo, rectángulo o obtusángulo. Triángulo número 2, me lo ponéis. Triángulo número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así, me nombráis los triángulos y me vais poniendo debajo de qué tipo son. ¿Cómo? Pues poniendo la escuadra, el cartabón, perdón, encima y comprobando si tienen un ángulo recto, si tienen un ángulo obtuso, si son los tres agudos. ¿Ok? Bueno, chiquitines, poco más. Me despido de vosotros. Los deberes del lunes son un coloquio calcula, que tenéis que repasar las cuentecitas. Y os mando un besito muy fuerte. Que paséis buen fin de semana. ¡Mua!